Durante toda esta temporada te contamos los beneficios y las dificultades de tener una membresía digital. Y hoy tenemos un episodio súper especial porque vamos a contarte un ejemplo en vivo de cómo es crear y diseñar una comunidad digital real. Y para eso tenemos a Nora, nuestra especialista en comunidades. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola Luz, ¿cómo estás? Acá contenta, especialmente porque me encantan las sesiones de invitados, porque se dejan fluir mucho, puede suceder cualquier cosa y eso me encanta, así que contenta. Y hoy a quién trajimos a nuestro invitado especial, presentalo Nora, por favor. Bueno, hola, bienvenido, ¿cómo estás Ignacio? Encantado, un placer estar aquí. Bueno, Ignacio y yo nos conocimos, creo que fue en un evento así de networking y todo lo demás, y es una de las personas que me dijo, Nora, me gustaría crear una comunidad, un espacio para mis clientes. Y tenía, una de las cosas que me sorprendió es que tenía bien en claro la diferencia entre audiencia y comunidad, que eso es algo bastante raro que me suceda. Y definitivamente me pareció que la experiencia que está viviendo él, ya llevas más o menos, ¿cuánto tiempo así? ¿Un año? Uf, no llega, pero casi, 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 casi un año. Sí. casi un año de esta experiencia y bueno, nada, quería que vinieras a contarlo vos específicamente, que nos contaras cómo la estás pasando, qué están sucediendo, qué es lo que te gusta, qué estás aprendiendo. Así que, pero como la que hace buenas preguntas es Luz, la vamos a dejar, le vamos a dar paso a ella que pregunte. Bueno, Ignacio. Ignacio Rivera, nosotros nos conocimos en un evento y Ignacio tiene una membresía, un grupo de paisajistas. Ignacio, ¿nos querés contar un poco como el propósito de tu comunidad o de tu espacio en común? Bueno, en realidad tengo dos comunidades como tal. Tengo una primera comunidad, que es la primera que lancé, que era más una comunidad abierta. La idea es que el público también, que tuviese como un público más fiel, más afín a mí, donde básicamente interactuásemos entre nosotros y se generase como precisamente, ¿no? Ese vínculo que uno quiere como a la comunidad, ¿no? De gente que vibra contigo y tiene también tus ganas de compartir y vivir experiencias y, en fin, era un poco la primera. Luego es verdad que yo, a raíz de esa, abrí también una segunda comunidad que ya estaba, es así, asociada a lo que es mi membresía, que yo no le llamo membresía, le llamo programa, pero bueno, no deja de ser una membresía, vamos. Y ese tiene un fin completamente distinto porque ese es una membresía más, o sea, oye, una membresía, perdonar, una comunidad más de apoyo, más de, pues lo típico, ¿no? Cuando la gente tiene dudas o quiere compartir las tareas que ha hecho, al ser parte de un programa de formación, que esto no lo he dicho, nosotros, por ejemplo, resolvemos dudas, etcétera, a través de esta segunda comunidad. Tienen fines muy distintos. Bien, pero si bien los dos tienen fines distintos, el para qué es el mismo, ¿no? Que entiendo que debe ser como extender el paisajismo o cuál es el propósito de, por más de que las dos sean distintas y tengan como características, su Ujú. fondo es el mismo. ¿Y cuál sería ese fondo que es Nora? Te pregunto esto porque lo hablamos en toda la temporada que Nora me machacó con esto, así Y que por ahí. ellos tienen claro un propósito, digamos, lo que lo moviliza a Ignacio es favorecer definitivamente todo el ambiente natural, el crear ecosistemas vivos, digamos, que en donde no hay plantas Se haya llama vida. ecosistémicos, de hecho, sí. Exactamente, una de las comunidades les puso ecosistémicos. Entonces, eh, esta gente que se acerca tanto a su academia como a la comunidad abierta que tiene, lo que vibra en generar un espacio con más naturaleza, en donde se respete la biodiversidad de las plantas, en donde se respete lo autóctono de las plantas, en donde tengamos un mundo con más espacios verdes. Entonces, ahora, en vez de que hable la community builder que hizo el propósito, le voy a preguntar la misma
al invitado de hoy para que me lo diga con sus palabras. Tipo, ¿te acordás, No, Ignacio, que habías Con hecho? toda la tarea que tenías no, que no. hacer en la primera clase, bueno. No, porque, ¿por qué pregunto esto? Porque hacer una comunidad involucra Ujú. mucho tiempo, mucha creación, sí, básicamente mucho esfuerzo para algo que en una parte lo haces gratuito. Entonces, ¿qué es lo que te motivó a generar esto, no? Porque hay que dedicarle tiempo, cariño, espacio, recursos a algo gratuito. Entonces, es Ujú. interesante por qué creas esto y cuál es este fundamento, ¿no? Aparte de preservar los espacios vivos y el ecosistema en general. Hay como muchos tipos de empresarios, pero yo cuando empecé con Academia del Paisaje, que no lo he dicho hasta ahora, es como se llama lo que yo dirijo, básicamente. eh, Básicamente yo empecé con ello. No, lógicamente, no es que no pensase que iba a hacer negocio, pero no lo sabía. Yo empecé por divulgación. Me gustaba mucho divulgación y además venía haciendo incluso alguna entrevista para alguna revista y me parecía como un tema súper interesante. Y yo me lancé un poco a la piscina en plan de a ver si funciona y si funciona vemos si lo convertimos en un negocio. Y bueno, funcionó. Funcionó. Al principio estuve un año entero, básicamente a mi cuenta y riesgo, sin ganar nada, dando a la gente básicamente a que viniese a hablar yo organizaba webinars, pero es verdad que son unos webinars un poco raros, porque son unos webinars donde básicamente yo invito a la gente a que hable de su trabajo, no había un fin de venta como tal, no era como un lanzamiento de venta. Y en ellos básicamente yo invitaba a la gente y ellos exponían su trabajo. Gente que yo consideraba que sí que era famosa, pero que no tenía una cara pública. O sea, es como que estaban en el mundo desconocido. Y nada, a raíz de eso empezó a crecer el tema de, yo vi que había una fanbase, ¿no? Bastante grande y que realmente yo podía intentar moverlo a negocio. Y al poco de eso, tampoco llevaba tantos meses, de hecho, moviéndolo como negocio, yo ya empecé como unas miras desde el principio como muy amplias. Al final, tengo una visión más. O sea, a mí me gustaría que el paisajismo estuviese en la vida de todo el mundo. Esto es un poco, ya sé que es como bastante raro de decir porque es un nicho bastante pequeño, pero para mí es como. Es mi pasión y además es como que lo considero súper importante también de cara al futuro. Y básicamente tenía esta visión como de empresa como muy grande, ¿no? De hecho, bueno, no voy aquí a contar mis planes empresariales, pero lógicamente tengo una visión como de hacer muchas cosas a lo largo del tiempo según vaya pudiendo. Y me parecía que la comunidad expandir, ¿no? No solamente mi esfuerzo, sino la voz de muchas de estas personas que yo veía que tenían voces muy interesantes, pero estaban infrarrepresentadas. Un, Era un medio bastante interesante, por así decirlo. Bien, o sea, como que el principio era más de difusión y dar voz a estas personas que vos, como estos líderes, vamos a decir así, o estos referentes del mundo del paisajismo, que querías que tuvieran una voz, pero ¿por qué una comunidad y no Bueno, es verdad que la comunidad no necesariamente sabía quién iba a entrar. A mí siempre me encantan como. Yo de alguna forma también siempre deduje que. Bueno, aparte que no lo explico tampoco en hora, pero normalmente empiezas con una cosa que se llama los apóstoles. Y los algo me apóstoles. cuentan ahora de los apóstoles? Y los apóstoles básicamente son un grupo de personas que son muy allegados a ti y se le llaman los apóstoles porque suelen ser en torno a 12. Y básicamente tú les invitas un poco para generar como el germen y también entender un poco qué es lo que quieren esos 12 apóstoles, cómo vibran esos 12 apóstoles y de ahí ya ir como transmutando, no sé si es la palabra, la comunidad en algo más grande, más abierto. Pero sí que empiezas con una serie de personas como más allegadas a ti. Entonces sí que es verdad que yo no es que invitase a grandes paisajistas, yo lo que invité es a gente que me parecía súper interesante, ¿vale? Que así dicho malamente, pero yo me considero uno de ellos, con lo cual no lo considero un insulto, éramos como frikis de esto. O sea, gente que está como obsesionada con el tema. No necesariamente con el diseño, sino con el paisajismo y las plantas en general. Creo que no te estoy respondiendo a la pregunta, pero se me ha ido un poco de la cabeza. Vuelve a refrescarme cómo iba la pregunta. Claro, la pregunta es que al principio vos creaste este espacio como un club de amigos, vamos a decir así, un club de frikis que les encantaba el tema del paisajismo. Ojo, no Y eran amigos míos, eran seguidores. no digo que fueran amigos, Ah, digo vale. como un club Ujú. de amigos
que no Ujú, necesariamente tienen que ser tus amigos, que eran free, como con un club de fans de un cierto tema, vamos a ponerlo así, y, ujú, y empezaste a crear este grupito inicial de 12 personas ujú. y todos tenían como este propósito de nos gusta este tema, ¿no? Este era el cimiento, el tema del paisajismo, nos gusta el paisajismo y las plantas, y cómo fue evolucionando este tema, ¿no? Bueno, yo tengo mi club de fans de 12 personas y cómo abro esto a otras personas. Bueno, primero lo que es lo que estaba intentando explicar un poco. Necesitas tenerlos una temporada y empezar a testear como... Perdonad que tengo por ahí a mi perra llorando. No se oye, ¿no? ¿Se oye? No, no. Un poquitito, Vale. pero está todo bien. No, intentaré que no está muy No, lejos, así que tampoco... déjala tranquila, tranquila. El caso es que básicamente estas 12 personas tú las utilizas un poco, como digo yo, modo conejillo de Indias, que no me oyen, no me odien por ello, pero en el sentido también que tú tienes que aprender también qué es lo que quiere la gente. O sea, no es tanto que tú impongas algo, sino al final tú tienes un propósito que necesitas que la gente esté alineada, que lo entienda y que crezca de ese propósito, digamos esto es complicado de explicar. El germen para poder precisamente abrir a que entren más personas con el mismo propósito, la misma vibra. Y bueno, lógicamente van a entrar personas distintas y cada uno va a tener su visión. Pero si no haces bien esa parte de fermentación, me encanta esta palabra, de fermentación al principio, no te va a salir el pan, ni la kombucha, ni nada. Entonces necesitas un tiempo como para que ese germen realmente crezca y ellos se sientan parte de él. Al principio nadie se siente parte de algo que te han invitado por una invitación así en privado. Necesitas tiempo. El factor tiempo es importante. Y una vez ya básicamente has planteado un montón de cosas con ellos, ya sientes que se sueltan, porque al principio cuesta también que se suelten. Lo ven como yo qué hago aquí, porque estoy aquí dentro. Una vez ya se empiezan a soltar, empiezan a compartir y empiezan incluso ellos mismos a proponer dinámicas y cosas que quieren, ya puedes básicamente ver un patrón o una serie de patrones y abrir la mano a más gente y que vaya entrando. Lógicamente eso va a ir eh, también va a ir como mutando con el tiempo, seguramente las actividades van a ir mutando, nueva gente va a proponer nuevas cosas, eh, pero básicamente va un poco por ahí. No sé si te he respondido, pero creo que esta vez mejor. Bien, entonces, esto es Ujú. lo que Nora en uno de nuestros capítulos menciona como la fase beta. Beta. Eso. Beta. Sí, el lanzamiento primero chiquitito Lanzamiento. alfa y Alfa, después el alfa, beta. después beta, ¿no? Entonces, justamente la pregunta es, ¿cuáles serían como estos pilares o estas bases de tu comunidad? Si vos me las pudieras describir, ¿cuáles serían como, no sé si los valores o estos fundamentos que atraviesan a tu comunidad? Madre mía, es una pregunta difícil porque tú, y también te lo digo, al principio generas como la visión, los valores, el propósito, pero esto lo haces en una fase antes de que entre la gente, Claro, ¿vale? pero En el no le momento que, podemos pedir a nuestra community builder que ella nos dé un centro de cuál es lo que ella ve, ¿no? Dentro de esta comunidad. no, o sea, yo te puedo decir un poco, valores eran como, sí que era como que fue la honestidad, fueran como, no sé si la palabra es como que fuera como profesional pero relajado, o sea, como No, en profesional no realidad es la palabra, de hecho. la Ujú, pregunta va más orientada no tanto a la teórica, sino más bien a ujú. cuáles vos ves ahora como desarrollada esta comunidad alfa. ¿Qué fue lo Ajá. que los unió? ¿Qué fue lo que vos sentís que unió a Bueno, esta? yo no estoy en fase alfa, ¿eh? Quiero decir, la comunidad pasó de alfa a beta y ya está. Yo Y Ujú. ahora, entiendo, y pero ahora está por pasar a al- un lanzamiento más abierto. Sí, claro, lo que me refiero es, no importa aunque ahora, en su momento, ¿cuál fue lo que unió a estas personas? ¿Qué fue ese nexo? Bueno, el nexo fue eso, que todos eran básicamente apasionados del tema del paisajismo, las plantas, la sostenibilidad, todos ellos les vibra bastante la sostenibilidad. Lógicamente el grupo llamado Ecosistémicos no invita a alguien que lo que quiera es utilizar pesticidas en toneladas y, o sea, ya es como que el nombre en sí no va a atraer ese tipo de persona. Y un poco a conocerse, yo creo que también muchos de ellos, en la fase alfa no lo sé tanto, en la beta definitivamente mucha gente que quería conocer otra gente tan frikis como ellos, que igual no los estaban conociendo o no se estaban conociendo, porque es un nicho muy pequeño.
Entonces, de alguna forma, para muchos de ellos era como, Dios santo, me voy a meter aquí porque voy a conocer a gente como yo, qué novedad. Me encanta porque esa es una de las comunidades en donde vi por primera vez que alguien escribiera, por fin encontré mi grupo de amiguitos. Así puso una persona adulta, digamos, ¿no? Es decir, por fin encontré mi grupo de amiguitos. Y yo dije, bueno, genial, esa era la idea, digamos, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que también sucedieron, es decir, que decía recién Ignacio, es el tema de que se necesita tiempo, que la gente se va soltando y muchas de las cosas que sucedieron también surgieron a partir de dinámicas que se propusieron en donde ahí van mostrando cada uno qué es lo que más disfruta, sí. Perdón que te interrumpa, pero ahí tengo yo cero mérito. Todo el mérito es de Nora. También lo digo, ¿eh? Yo, para crear dinámicas, soy menos 100. O sea, el primer problema que yo tuve con la comunidad es que yo lancé la comunidad y tuve mucho tirón hacia arriba, pero luego como yo tenía cero ideas para la comunidad, fue un poco así. Fue como, Nora, socorro. Bien, Sí. justamente quiero hacerte en base a lo que decís, me gustaría consultarte, ¿no? Que tanto me des vos y me dé Nora sus dos puntos de vista de cuál es el desafío más grande. Entiendo que tu desafío, Ignacio, era, bueno, tengo estos amigos que quieren ser amigos, que quieren que estamos todos en este tema y ahora cómo sostengo esto, ¿no? ¿Cuál sería este desafío más grande, tanto para Ignacio como para Nora, que los dos tienen como un punto de vista desde el community builder y un punto de vista desde el dueño o ¿Quieres, el de la comunidad? ¿Quieres que empiece yo? El que quiera. Por decirte, yo también hay una cuestión que lógicamente, como he dicho al principio, soy empresario, estoy como con las patas en el barro siempre, poco a poco, sacando las patas del barro, pero estoy aún muy metida en todo. Y entonces al final era un problema también de tiempo. Es como, a ver, tengo como 80 otras cosas a las que centrar. Si tuviese todo el tiempo del mundo, solamente tuviese que hacer esta comunidad, pues sí que es verdad que le podría dedicar como mucho tiempo igual a pensar estas dinámicas. No, no digo que lo hiciera al nivel de Nora, por supuesto, pero seguramente podría haberme como sentado y haber testeado, probado y demás. El problema fue una falta de tiempo también. Entonces hay un problema ahí que es que yo no tengo tanto tiempo como para sentarme y generar sesión. Y luego, por otro lado, no es lo mismo alguien que ya tiene algo de experiencia y base teórica y práctica, ¿vale? Sobre el tema, que alguien que no la tiene. No es como, ahora genera dinámicas y es como, bueno, no es tan fácil como parece, ¿no? Saco la chistera aquí ¡tachán! Y sale ahí las dinámicas. Sin embargo, yo como community builder puedo decir que Ignacio es un excelente líder dentro de su comunidad, porque hay cosas que yo no puedo hacer y que solamente puede hacer Ignacio. Y a pesar de que, como él dice, no tiene tiempo para andar creando comunidades, etcétera, siguiendo a la gente, etcétera, su participación es lo suficientemente activa, porque esto es algo que siempre aclaro, la gente no viene por mí, la gente viene por Ignacio. Entonces, si Ignacio desaparece de la comunidad porque no tiene tiempo y no le contesta a nadie, ni tira ninguna respuesta y tal más, por supuesto, por más que yo me... Entonces, esto es una díada. Se necesita de las dos personas y de las dos que estén activamente comprometidas y eso es lo que hace que ninguna de las dos tenga que estar el 100% del tiempo. Porque de hecho, no es tanto trabajo la comunidad cuando el fermento funciona y empieza a crecer y desarrollarse. De hecho, muchas veces ni Ignacio ni yo escribimos y entre ellos Ah, bueno, ya. se ha generado tanta magia que hay 91 mensajes cuando vuelvo a entrar. Entonces, Mm. uno dice, una comunidad lleva su tiempo, etcétera, y demás. Sí, pero es solamente hasta que eso tome un ritmo y mientras tanto no lo abandones. Esa es la combinación perfecta. Cuando toma un ritmo y no lo abandonas, la gente habla sola y sabe que se siente cómoda y segura. Y eso es lo que tiene las comunidades que ha generado Ignacio. Es decir, ha sucedido esa magia de entramos y yo entro en mis momentos, que obviamente lo mío es un trabajo, entonces tengo mis momentos, incluso los fines de semana la gente de la comunidad sabe que yo no estoy, excepto que sea una emergencia o algo así, pero yo en general no propongo nada, no interactúo con ellos y, no sé, actúa Ignacio o interactúan entre ellos. Entonces, estrictamente hablando es una combinación, una díada que lo que hace es que, obviamente, si Ignacio dejara de participar, por más que yo tire 200 dinámicas,
tampoco funcionaría. Bien, y entonces para vos, Nora, el desafío más grande, ¿cuál fue? El desafío más grande es el inicio. Siempre. Cuando estás detectando qué es lo que están necesitando, qué es lo que están buscando y cómo ir a soltarlos un poco. Yo utilizo una estrategia que tiene que ver mucho con el humor. Entonces, con el humor, con la emoción, con la parte más humana. Entonces la gente empieza a relajarse la rigidez de, ay, a ver si escribo algo y todo el mundo piensa que es una tontería o algo así. Entonces yo hago mi rol de no pasa nada, está todo bien, digamos tonterías de vez en cuando y se aflojan. Entonces cuando se aflojan, ahí todo el mundo participa, no tienen miedo. Ese valor lo metió Nora. De hecho, yo nunca en ningún momento dije nada del humor, pero Nora dijo, aquí voy a ser yo misma o si no, me va a costar mucho más. Y bueno, ha funcionado. De hecho, una cosa que iba a decir es que, bueno, Nora, tú dices que sin mí, que no te discuto, ¿eh? Que sin mí seguramente la comunidad no funcionaría. No lo escuches, marido de Nora, por favor, este episodio no lo vamos a reproducir al marido de Nora para no tener problemas conyugales. Bueno, ahora hablamos, ¿no?, de estos problemas, estas dificultades, y me gustaría que me cuenten la otra cara de la moneda. Ignacio, yo entiendo que esto fue un beneficio a nivel negocio, ¿no? No me refiero tanto por ese lado, pero ¿qué beneficio principal te trae tener esta comunidad? Es una pregunta, ¿Te puedo dejar un momento para pensar y le tiro la pregunta a No, Nora? no, 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 no. Estaba yo simplemente pensando, o sea, te voy a contestar con suma honestidad aquí. Ahora mismo, tal como está, también es verdad que estamos en el proceso, hemos saltado de fase alfa a fase beta, la beta la hemos extendido seguramente más de lo necesario y ahora a la vuelta del verano vamos a abrir a bastante más gente. Hasta ahora no digo que no me haya valido como negocio, porque sí que hay gente que de hecho la tengo en las dos comunidades, ¿vale? Yo creo que lógicamente también, al final hay una cosa que hay que entender, aunque viene de antes de la comunidad, viene también por la parte de todos estos webinarios que estuve durante más de un año, bueno, que sigo haciendo, de hecho. O sea, ya llevo casi 3 años generando contenido. Pero al final, cuando alguien pasa mucho tiempo con tu contenido, creo que hay una estadística que dice que si alguien ha pasado más de 13 horas contigo, ya siente que es de tu familia. Entonces es mucho más fácil que esa persona también, lógicamente, te consuma y demás. Y es verdad que la comunidad no la utilizo ahora mismo con un fin muy comercial. No digo que no surja precisamente por el hecho de que la gente se sienta cómoda, que pase conmigo, y de vez en cuando nosotros hablamos muy sutilmente, o yo por lo menos lo hago muy sutilmente, de cosas que igual voy a lanzar o estoy haciendo o lo que sea, y hay gente que lógicamente de ahí que se apunta. Pero no lo tengo, también para que la gente lo entienda, yo no la tengo con un fin como súper capitalista. Sí, o sea, no es... no digo que no, que lógicamente no tenga ese viso, que por supuesto está, pero no creo que sea la comunidad que más capitalice, ni mucho menos. O sea, al final, como digo yo, también hay una parte de como de divulgación y de valores, de visión a largo plazo, que a mí me interesaba como ir moviendo, que me benefician lógicamente en el largo plazo, pero no necesariamente tengo una obsesión de que todo, no estoy constantemente como intentando vender, 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 vender. Es No una soy venta así. natural. Es una Mm. venta natural la que surge. De hecho, incluso hasta, digamos, cuando él comenta cosas, enseguida empiezan a reclamar. A mí no me llegó el mail, a mí... Y entonces es como que, digamos, que la gente no entiende ese espacio como estoy acá porque todos los meses me van a tratar de vender algo. Si no es, estoy acá y cada tanto comentan algún proyecto y la gente quiere saber de qué se trata y de hecho una de las cosas que siempre voy a recordar es cuando estábamos en la primera instancia de alfa inicial, me acuerdo que Ignacio me dijo, es la primera vez que logro vender el programa, que recién arrancaba el programa como tal, a un 30% de la gente que estaba dentro de la comunidad en comparación con las redes sociales, que no logró nunca una conversión de 30%. Ujú. Entonces, digamos que de alguna forma, y también existe el famoso tema de la recomendación. Obviamente, la gente que está ahí adentro recomienda ese Comienda. Ujú.
recomiendo el Sí, espacio, ¿sí? Y tenemos gente que ya está pidiendo poder entrar a la comunidad, etcétera, y todo lo demás. Entonces, también. se genera un marketing diferente, un marketing más de conexiones humanas, más de sensación de pertenencia, más de espacio de contribución, y eso facilita las ventas. Eso es la realidad, facilita las ventas, porque no va en plan de venta, va en plan de generar un espacio en el cual de vez en cuando se comparte una venta. Bueno, voy a decir una cosa bastante graciosa. Hace poco yo dije un poco lo que iba a venir a partir de septiembre, que tenía como novedades, y le dije en plan, muy sutilmente, en plan de, oye chicos, sé que normalmente no suelo hacer esto, pero creo que os puede interesar. O sea, os lo cuento honestamente porque creo que os puede interesar a los que estéis aquí. Y dije algo así como, sé que no estáis aquí para esto. Y alguien contestó rápidamente, ¿cómo que no? Estamos aquí para esto. Claro, tipo, vendenos, le pedían por Sí. favor, vendenos, porque sí venimos a comprar, digamos, le tenían que aclarar al dueño que vienen a comprar. Sí, Sí. yo creo que escuchándolos a los dos veo como dos grandes Ujú. beneficios. Creo que Ignacio encontraste como este grupo de frikis, para decirlo de alguna forma, que están tan apasionados por un tema como vos, desde la parte de la divulgación, de generar conexiones humanas, de generar como contribuciones entre los miembros de las personas, que creo que eso, por más de que sí, la parte económica, tenemos un negocio y es importante, creo que también esta parte más intangible de decir, bueno, genero un club privado para gente que le apasiona, ¿no? Entonces es como tu granito de arena o tu semillita dentro de el mundo, que no es solo, que sí, bueno, obvio, la parte económica que tenemos todos, pero también plantar este propósito de, bueno, un mundo con menos pesticidas, más personas que les interese este tema. Creo que tiene como estas dos partes, la parte más de marketing, personas que nos recomiendan, de fidelización y todo lo demás, pero también tiene esta otra parte más filosófica, por decirlo de alguna forma. Ujú. Ujú. Totalmente, totalmente. Esa es la combinación ideal para un espacio como este. Y lo bueno es que ambos espacios que él tiene tienen diferentes objetivos. Mientras que en uno es más de interacción, conocerse, colaborar, darse ideas y todo lo más, el otro va acompañando la formación. Por lo tanto, el tipo de interacción, el tipo de participación, el tipo de dinámicas que se construyen, tienen mucho que ver con las personas que llegan, en qué instancia están de su formación, cuánto vienen, porque tenemos diferentes niveles, entonces, cómo podemos integrar para que los que más saben ayuden a los que menos saben. Digamos, es diferente y eso hace que incluso lo que se propone y lo que surge también sea completamente distinto. Por lo tanto, tiene diferentes beneficios para mí las dos comunidades. No tiene nada que ver, unas es que son blanco y negro. De hecho, a mí me parece mucho más complicada irónicamente, la que está asociada al programa. No digo que sea así en todos los casos, pero por lo menos en el mío, la gente que paga una formación y tú le ofreces una comunidad, de alguna forma, claro, ellos no están entrando, o sea, están entrando porque quieren la formación, pero no necesariamente están entrando porque quieren la comunidad. Entonces, sí que es verdad que cuesta más. No sé, tú, Nora, lo puedes decir que cuesta bastante más que la gente. No digo que no participe, pero también el tipo de participación es muy distinta. O sea, lo que me gusta es que también empezamos ya. También es una cuestión de volumen, ¿no? Cuando va viendo más gente, también va notándose un poco el cambio. Y también, claro, no es lo mismo el que empieza al principio, cuando tienes como los primeros clientes que entran en esa comunidad, que todo es muy cri-cri porque tienes cuatro y no entienden más que esa comunidad es para alguna duda puntual o alguna cosa, a cuando ya llevas mucho tiempo y entra mucha gente y una conversación ya como mucho más desarrollada, que ya se sienten como más cómodos también a interactuar, porque lo ven toda esa conversación, todas esas cosas que han pasado antes, y ya es como que esas personas, aunque entren de nuevas también, es como más natural el entrar a ese flujo de conversación. Entonces sí que es verdad que hay un efecto bola de nieve, ¿no? Necesitas un poco, necesitas los dos factores. Necesitas el factor eh, persistencia, ¿no? Por así decirlo, y necesitas el factor tiempo que van asociados. Lógicamente la persistencia no existe tampoco sin el tiempo, si no, no persistes en nada.
Pero eso es lo que va generando como la bola de nieve. El tú ir creando poquito a poco dinámicas, aunque prácticamente nadie participe, el tú ir haciendo poquito a poquito encuestas, aunque sean dos las que responda, y al final se va generando una conversación donde la gente nueva que entra de repente ya se siente más cómoda con eso. Totalmente. Y además de eso, también van entrando personas con diferentes perfiles, que eso también es algo para entender en las comunidades, que hay gente como en la vida real que es más introvertida y hay gente que ama hablar hasta por los codos e interactuar con la gente. Ujú. Entonces, esas son las que de repente caen adentro del espacio de la comunidad y empiezan a participar. Y vos ves que son ellos los que te empiezan como arrear a los que están más calladitos o a los semi-participativos y de repente se vuelve a encender el espacio. Entonces, por eso se requiere también el tiempo, para que aparezcan esas personas, para que la gente que estaba más callada se dé cuenta que no pasa nada si participa, que es un espacio de pares también, además de que hay un líder, están sus compañeros y sus compañeros están aprendiendo igual. Entonces, todas esas cosas y también a estas situaciones siempre le agregamos que esto lo hemos planteado con Ignacio, tanto una reunión sincrónica virtual, un encuentro virtual como para traspasar la conversación de chat instantáneo, que en el caso de Ignacio lo tenemos en Telegram, y una presencial, que ahora se viene, estamos terminando de organizar, están Que todos cerrarlo. Ujú. hay que cerrarlo, pero están todos desesperados porque la gente se quiere abrazar, tocar, digamos, traspasar, apersonarse, digamos, ¿no? Acuerparse y compartir otra cosa más que para tener un espacio real. Así Claro, que además que llevan, es con lo que te digo, ¿no? Gente que de repente, en el caso de los ecosistémicos, iban ahí para encontrar gente afín, que la han encontrado, que se han emocionado por tener gente afín y que además llevan meses hablando y que incluso se han visto en videollamada, llega un momento que no les basta. Es como ya necesitan verse físicamente e interactuar en la realidad. O sea, es como el nivel de conciencia y de necesidad va básicamente creciendo. También he de decir de todas maneras que es muy interesante esto, pero tenemos perfiles que están en las dos comunidades y que interactúan de formas completamente distintas. O sea, es como un poco lo que pasa con esto lo dicen de los seres humanos, ¿no? Que depende con quién estemos, hacemos como papeles un poco distintos, incluso inconscientemente, pero no, si estás con tu madre igual tienes una forma de actuar y si estás con una serie de colegas de otra y si estás con los amigos de tu pareja, otra, ¿no? Es como, por poner un ejemplo. Pues esto pasa igual y es muy interesante cómo en una comunidad hay una persona que todos los días está publicando cosas, todos los días, sin excepción. O sea, como si fuera una máquina que está programada para soltar información, pues tenemos una persona así. Y en la otra comunidad no hace eso, pero hace una cosa muy interesante que es que cuando alguien pregunta algo, él rápidamente le va a ayudar. Entonces es como... O el punto contrario, hay gente que igual tenemos una mujer, por ejemplo, voy a decir solamente su nombre, Cristina, que está en las dos comunidades. En la de ecosistémicos desde siempre ha participado más bien poco, pero en la otra, por ejemplo, a ella le gusta más el tema de la formación. Entonces, en la otra es más capaz de ella de hacer preguntas, de corregir ejercicios, de hacer cosas. O sea que también hay gente que se siente más cómoda en una comunidad menos Grande. personal, por así decirlo. Ujú. claro, en una más es más un espacio de interacción de hobby y el Ujú. otro es acompañamiento en una formación. Por lo tanto, pero lo bueno de esto, que este fue la propuesta que le hice a Ignacio, es tener este espacio abierto, gratuito, para que de vez en cuando ofrezca algo o para promocionar, viene un nuevo curso, creamos un nuevo podcast o algo así, esa gente sea la primera en consumir lo que él ofrezca. Bien. Entonces, Bueno, Así que, sí. perdón, Luz. Hay una cosa muy divertida que también quiero, que es que acaba de mencionar Nora, el tema del podcast. Yo he lanzado un podcast hace poco y de hecho, en un poco en honor a la gente que tengo en los ecosistémicos, todos los invitados hasta ahora del podcast Bueno, son de la comunidad. muy bien. Como un premio, ¿no? Mientras te Ujú. escuchaba a los dos, es como que formas un movimiento, ¿no? Un movimiento de personas. Y también me parece interesante que dentro de la comunidad con formación,
podés tener a tus propios tutores de forma como autoelegida, ¿no? Porque de cierta forma estas personas hacen un rol de moderar a la comunidad sin que sea una obligación y sin que haya una formación detrás o una... Entonces es como interesante, ¿no? Porque te da como dos vertientes de negocio. Por un lado más el tema de el entretenimiento y por otro lado el tema más de la formación. Entonces son como dos modelos de negocio, como en tu caso, por más de que una sea paga y otra no. Son dos modelos de negocio distintos que se da un reflejo de que no hay un solo tipo de comunidad, sino que depende mucho de lo que uno quiera, hasta dónde quiera llevar su negocio. Ujú, Exactamente, exactamente. Y la ujú. última pregunta que tengo, Ignacio, para vos, en realidad después tengo un ping-pong, pero es más descontracturado, que siempre lo hago a todos los invitados. El tema Ok. es, vos, ¿en qué caso recomendarías trabajar con una persona que te lleve la comunidad? Que la lleve si no tienes mucho tiempo, si no vas a estar como muy involucrado. Además es que al principio, claro, suena... No lo quiero, o sea, lógicamente mi visión sobre todo toda esta formación al principio de la comunidad y demás, tampoco quiero que suene a desincentivar a la gente, al revés, todo lo contrario. Lo que quiero es que la gente lo haga porque creo que es súper útil, pero hay que entender que al principio necesitas bastante esfuerzo. Primero en definir muy bien todo el tema de propósito, visión, valores, etcétera, qué quieres que haya tipo de gente, qué vas a permitir que se haga en la comunidad, qué no vas a permitir que se haga en la comunidad, que es crítico, ojo. Em, que nosotros no hemos tenido mucho conflicto, pero sí que hemos tenido que llamar la atención a alguien, por ejemplo, porque se estaba saltando las normas. Y de hecho esa persona dejó de participar completamente a raíz de eso. O sea que... entonces todas esas cosas son muy importantes, pero llevan tiempo, llevan esfuerzo y una persona como yo, que es empresaria, que tiene, como digo, que además estoy con las patas en el barro, ahora mismo aún prácticamente en todo dentro de mi empresa, pues lógicamente no tienes el tiempo ni la capacidad de hacerlo tú solo. Es muy complicado. Entonces, yo, a menos de, hombre, si estás en plan rollo jubilado y tienes todo el tiempo del mundo y las ganas de aprenderlo por tu cuenta, pero también hay mucho aprendizaje que tienes que asimilar. O sea, no veo a Nora como una persona que llega ahí y te dice lo primero que le sale de su mente. No, o sea, es una persona que lógicamente lo tiene muy trillado, lo tiene como muy interiorizado cómo funciona todo y está muy dispuesta a probar cosas basadas en su conocimiento. No es que en plan de yo aquí voy a probar cosas a ver qué pasa. Y si pudieras, acá que Nora haga oídos sordos y no te escuche, y si podrías como decir, como en unas palabras, como cómo fue tu trabajo con Nora, ¿qué dirías? Dios, si yo soy un fan de Nora, no podría vivir sin Nora, de hecho. Es más, yo empecé con Nora con una comunidad, le dije que iba a lanzar la otra y luego le pedí por favor, casi vamos, casi me tuve que arrastrar para pedirle que por favor me ayudase con la otra. O sea que, no, yo sí creo que es verdad que tampoco conozco a más gente de comunidades, pero yo veo muy difícil que haya una persona mejor que Nora para hacer el tema de las comunidades. Muy difícil, honestamente. Gracias. Me voy a poner llorar, Nora, al final del episodio no queremos eso. Así que ahora, Ignacio, una de las preguntas del ping-pong se las voy a dejar a Nora para que también son tres preguntitas descontracturadas Ujú. sobre tu negocio, sobre vos, así no tan, para conocerte un poco más detrás de la persona Ajá. que va a la comunidad. Así que Nora, te dejo hacer la primera pregunta, que puede ser, sí, 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 se sorprendió. Así para que no se aburra acá escuchándome. Bueno, la preguntita del ping-pong. Si tuvieras que recorrer un solo lugar de la Argentina, como las dos somos argentinas, un solo lugar de Argentina para conectar con la naturaleza, etcétera, y todo lo demás. ¿Tenés pensado qué lugar elegirías? Dios, qué pregunta más complicada. A ver, me llama mucho la atención porque se aleja mucho a lo que yo estoy acostumbrado a ver, la Patagonia. Pero también he de decir que yo soy muy fan, o sea, aunque la gente me conoce mucho
en academia por hablar mucho de climas secos y mediterráneos, ¿vale? Y yo en realidad vengo de haber estudiado en Reino Unido y de haber trabajado durante años en Reino Unido y a mí los climas húmedos me encantan. Entonces, por ejemplo, la zona de la Pampa húmeda también me parece brutal. Tiene que ser un sitio brutal para conocer. Así que difícil. Tengo como varios puntos ahí. No sabría deciros con qué me quedo. Pero seguramente por exotismo, la Patagonia. Bien, Ujú. Bien, bien. si tuvieras Luz. que hacer bueno, yo sé que no hace mucho que no te dedicas a esto, pero si tuvieras que elegir un espacio pequeño o un espacio grande para hacer paisajismo, ¿qué elegirías? Pequeño, irónicamente pequeño. Eh, es mucho más, tienes que exprimir más tus jugos creativos, básicamente, para sacar adelante un espacio pequeño. Y luego también es como que pasa mucho, ¿no? Que la gente lo ve como el paisajismo de no, es que es para ricos, ¿no? A mí este concepto me parece que es un error. O sea, es verdad que se ha movido mucho, hay muchos medios que han movido este concepto, ¿no? De que el paisajismo es para ricos, pero realmente lo que creo es que precisamente los que tienen un espacio pequeño, que lo puedan diseñar y aprovechar al máximo, son los máximos beneficiados del paisajismo. Con lo cual, yo siempre voy a decir que me parece mucho más interesante hacer un trabajo en un espacio pequeño que realmente enriquezca la vida de personas más del montón, que un espacio mucho más grande que primero, como digo, normalmente no suele ser tan complicado porque cuando tienes muchas extensiones tienes que estrujarte menos la cabeza, realmente porque cuando tienes un espacio pequeño la persona quiere muchas cosas en muy poco espacio. Tienes que ver cómo meterlo todo y en un espacio grande eso al final se difumina, ¿no? Tienes mucho espacio, es como que te sobra, de hecho, espacio para hacer cosas. De hecho, lo que suele pasar en espacios muy grandes es que tendemos a hacer una cosa que es, irónicamente, esto va a sonar fatal de cara a los clientes, pero bueno, que es que como tiene muchas veces tanto espacio, es como, venga, pues vamos a poder hacer un proyecto de paisajismo que la zona cercana a tu casa sea como que la más vibra y luego que se difumine. O sea, en el sentido de que se pierda con el campo. Precisamente porque es como ya llega un punto donde dices, para qué, ¿sabes? Es que no tiene sentido tampoco que tengas ahí como kilómetros y kilómetros de espacio diseñado. Bien, y la Ok. última pregunta es, ¿cuál es el tema más controversial dentro de la comunidad de ecosistémicos? El que Uf, las invasoras es el tema más controvertido, porque además, claro, hay personas con diferentes sensibilidades y personas con distintos estudios o backgrounds. Los hay que vienen desde un punto de vista más de la biología o de lo científico y los hay que vienen más de el mantenimiento, la gestión y vienen con visiones muy distintas. Unos vienen nada más de trabajar como en el día a día en espacios donde existen las invasoras y han visto cómo erradicarlas completamente no solamente puede ser problemático, sino que puedes, de hecho, destruir el propio ecosistema al que quieres beneficiar y entonces tienen un approach como mucho más... perdonar, utilizo muchos anglicismos. Utilizan como mucho más una posición de vamos a llegar a un balance con las invasoras, no se trata de eliminarlas, y hay otros que son como no puede, esto no puede cruzar la línea de la frontera entre Asturias y León, ¿no? Es como muy así. Entonces, Fundamentalistas, esos son los sí, fundamentalistas, y sí. vos, entonces hay mucho... ¿Eh? en qué lado de la balanza estás vos acá? Ah, me encanta. Aquí ya meter el dedo. Yo, es, a ver, es que creo que el tema de las invasoras, incluso a nivel científico, ¿vale? Que parece que está como parece que hay un consenso, no es cierto. De hecho, los propios científicos no tienen un consenso claro muchas veces o sea, no hay nadie que diga que no existen las invasoras, porque sería estúpido. Eso es como decir que el clima no cambia. Pero básicamente sí que hay mucho debate entre las plantas que se clasifican como invasoras, con lo que las que realmente generan problemas serios en el ecosistema. Hay un punto ahí de muchas plantas se clasifican rápidamente en invasoras y realmente no generan tanto problema en el ecosistema, y otras que son las minoritarias, o sea, se estima, o bueno, hay varios científicos que estiman que básicamente el 10% de las plantas que consideran invasoras realmente son invasoras, para que te hagas una idea. Entonces hay mucho Igual mi debate. postura es más más de tibia, Vale, tampoco entonces, más como en el eliminemos, medio, ahí como, bueno, fundamentalista no es. no, claro, no no, yo no soy es lo mejor. fundamentalista. Bien, Además, hay una cuestión, perdón, muy rápidamente, para cerrarte, ¿eh? Hay una cuestión que es que en paisajismo utilizamos plantas
que se llaman alóctonas, ¿no? Plantas que básicamente vienen de cualquier lado del mundo, ornamentales, que las pones. Si nosotros empezamos a volvernos súper restrictivos con eso, al final llegará un punto donde nos dejamos de tener paleta para elegir de plantas. Entonces, también me parece un punto un poco ridículo. Ahí lo dejo. Bien, Muy bien. Y bueno, Ignacio, ¿dónde podemos conocerte? Tanto a vos, tu trabajo, como a los ecosistémicos y a tu otra comunidad. Que no le dijimos el nombre a todo esto. Llegamos hasta el final del podcast, pero no tiene nombre. Unos son los ecosistémicos y otros son los paisacadémicos. Ahí saca esto, bien. Que entiendo que la diferencia es de diferencia. Muy bien. Sí, hombre, conocerlos no podéis conocerlos a menos de que nosotros, uno de dos, abramos el cupo de ecosistémicos. En ese caso, nosotros varias veces al año abrimos el cupo y dejamos entrar a gente. Y bueno, tenemos un número de personas, cada vez vamos abriendo más el número, pero lógicamente si no te apuntas rápido te quedas fuera. Así que también aquí que sepáis que vuela el tema de apuntarse a ecosistémicos. Y eso lo podéis conseguir, pues principalmente nosotros lo movemos a través de Instagram. Pero bueno, últimamente también lo estamos hablando bastante en YouTube, así que no sé si ya haremos para la próxima apertura una cosa como mixta, pero por ahora principalmente lo abrimos a través de Instagram. Y Pais Académicos, o te apuntas a la formación o no tienes acceso, básicamente. ¿Y dónde es tu Instagram? Porque no nos lo dijiste todo. Vale, no lo he dicho. Vale, yo tengo dos Instagram, pero el principal, ¿vale? El más importante es @Academia del Paisaje, ¿vale? Ahí, en este caso, lo voy a explicar porque voy a decir ahora también mi página web. Nosotros en general somos Academia del Paisaje, pero no fue muy listo en su momento, yo creo, y dije, voy a hacerlo más corto. Y entonces es verdad que la página web es igual, pero sin el del. O sea, es www.academiapaisaje.org. Y de hecho, para conectar con nosotros, si alguien quiere escribirnos un correo o lo que sea, es general@academiapaisaje.org. Pero en YouTube somos también Academia Paisaje, o sea, @Academia Paisaje, y el único sitio donde he puesto el del es en Instagram. ¿Por qué? No lo sé, porque se me fue la cabeza ese día y lo puse así tal cual. Muy bien. Bueno, mil gracias Ignacio por compartir toda tu experiencia con Nora, con tu comunidad, abrirnos tu comunidad acá a nuestros oyentes. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias Nora por también traer a Ignacio a este episodio del podcast y nos vemos en el próximo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Hasta luego. Gracias, Ignacio.